Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre becas para costarricenses. Estamos dando un par de minutos para que terminen de conectarse las personas que estaban en waiting room. Y mientras tanto, le agradecería a las personas que van llegando que por favor en la cajita de preguntas y respuestas o QIA nos pongan por favor de qué cantón o provincia nos están escuchando para confirmar que efectivamente el audio funciona bien. Le agradecemos por ahí el comentario. Muchas gracias, Camila. Bienvenida, Laura, Alejandro, Alex. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Entonces, el audio aparentemente todo bien. Aún siguen ingresando más personas. Vamos a dar un minuto más en honor al tiempo de todos. Muchas gracias, Alcide, José Pablo, Ronnie, a todos los que están dejándonos por ahí sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias. En ese mismo espacio también podrán durante la sesión ir dejando sus consultas de cara a la información que vayamos compartiendo. En esta sesión estamos ya para ir dando inicio y respetar el tiempo de todos. Le acompañamos Soledad Silva, soy coordinadora de reclutamiento senior para Costa Rica y les presento también a Lucía Ferrer, gerente de admisiones de INCAE y graduada también de nuestros programas. Bienvenida, Lucía, un gusto saludarte. Hola Sole, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Encantada de poder acompañarlos esta tarde y compartir un poco de información y darles a conocer las becas de INCAE para costarricenses. Me alegro que tengamos una audiencia que cada vez va subiendo más. Entonces, bienvenidos a las nuevas personas que se nos están conectando. Estamos apenas arrancando y quiero hacer una estadística muy rápida ahí donde Sole les pidió que nos comenten de qué provincia, cantón nos están acompañando. Quiero saber, para tener una idea y arrancar el webinar, ¿quiénes de ustedes ya conocían sobre INCAE? Entonces, solamente pongan yo, las personas que ya habían escuchado sobre INCAE, para tener una idea más o menos aproximada de que la audiencia ya nos conocía y saber desde dónde arrancar el webinar. Excelente, Luz. Tenemos más de 15 personas que han puesto yo, entonces hay un buen porcentaje, siguen llegando respuestas. Creo que al menos un 35-40% de los que están conectados en este momento conocen o han escuchado de INCAE. Así que muchas Perfecto, gracias a todos por su participación. perfecto, muchas gracias. Genial. Entonces, bueno, comentarles un poquito para entrar más en detalle. Qué bueno que ya conozcan sobre la escuela. Es importante conocer un poquito más en detalle la experiencia que se vive dentro del campus, porque nuestra escuela de negocios es icónica, es única prácticamente en Latinoamérica, con más de 30 carreras distintas de pregrado que vienen a nuestras aulas y más de 10 nacionalidades diferentes que interactúan y viven dentro del campus. Entonces, es una experiencia inmersiva, es una experiencia donde van a conocer a personas de distintos países, de distintas culturas, y se hace mucha actividad de integración dentro de los programas como tal. A nivel de facultad, pues nuestra facultad viene siendo PhDs de las mejores escuelas internacionales de Estados Unidos y de Europa. Hay una multiculturalidad importante también en nuestra facultad, y uno de los temas más interesantes es que nuestros profesores no solamente son académicos, sino que muchos de ellos forman parte de juntas directivas, son asesores de gobierno, consultores o incluso tienen sus propias empresas. Entonces, eso hace que tengan una muy buena combinación entre la parte académica y la parte práctica, que todo eso lo comparten en las aulas de clases cuando se está desarrollando todo lo que es la metodología de casos que nosotros manejamos. En ese sentido, dentro del programa como tal, nosotros nos encargamos de que la experiencia sea lo más práctica posible. Una de esas actividades tiene que ver con las prácticas internacionales en el extranjero. Incluso también hay aquí en Costa Rica, pero a veces se los llevan a las playas o a Monteverde, por ejemplo. Y la idea es que en los programas, al final, los 2 últimos meses, los estudiantes se vuelven consultores para las empresas. Entonces, les enseñamos toda una metodología de resolución de problemas, desarrollo de pensamiento crítico y darles ciertas herramientas para que el momento en que las empresas les planteen a ustedes un problema real, con impacto en personas, con impacto en presupuesto, ustedes sepan cómo plantear alternativas de solución. Y con ese proyecto es que ustedes se pueden graduar del programa.
¿Qué tipo de proyectos son? Bueno, estas son algunas de las empresas a nivel internacional, incluso multinacionales, que han hecho con nosotros proyectos de consultoría. Estas mismas empresas lo que hacen es, en esas 8 semanas que los tienen los estudiantes como consultores, eventualmente los evalúan también para una posible contratación. Entonces, la idea es conectarlos y vincularlos también con el entorno laboral. Ahora entrando un poco más en materia para el tema de los MBAs y acercándonos a cómo sería esa postulación para esta beca de hasta $20,000, que es lo que les hemos compartido. Nosotros tenemos 2 MBAs que son totalmente presenciales, el MBA en español y el Global MBA que es en inglés. Ambos programas duran 15 meses, ¿ok? Y tienen el proyecto de consultoría al final. Las diferencias entre unos y otros ahora las vamos a ver. Un tema importante a considerar adicionalmente con nuestros programas es el nivel de colocación de estos, que año con año hemos visto un poco las estadísticas. Nosotros tenemos un nivel de colocación entre un 80 y un 95% de la clase que se coloca a los 3 meses de ser graduado. Hay un 38% que realizó cambio de carrera, es decir, que estaba, por ejemplo, en un área financiera y se fue para un área más de marketing o comercial, o que vino, no sé, de servicios y se fue más a consumo masivo. Y que hay un 18% que suelen colocarse en países del extranjero y en promedio un incremento salarial entre un 60 y un 80%. Eso va a depender de si uno quiere cambiar de país, evidentemente, si uno quiere cambiar de industria o de sector, pues eso tiene su variabilidad, ¿verdad? A nivel de compañías que contratan a nuestros profesionales, estas son algunas de ellas, algunas con las que también hemos hecho proyectos de consultoría y la gama es muy amplia y variada, desde banca, tecnología, consumo masivo, incluso desarrollos inmobiliarios. Es un abanico de empresas importantes y dentro de estas empresas pues están nuestros más de 19,000 graduados que tenemos en todo el mundo. El perfil de nuestros estudiantes que salen de estos MBA tiene que ver con 4 grandes áreas. Tiene que ver con habilidades digitales, con habilidades ESG, que tendrá que ver más con temas de sostenibilidad, gobernanza y medio ambiente, habilidades humanas y habilidades y herramientas prácticas gerenciales. Es todo ponernos manos a la obra. Incluimos temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, desde cómo hacer un prompt adecuado, cómo poder setear todas esas herramientas, cómo automatizar ciertos procesos, cómo hacer un análisis financiero, cómo hacer una implementación en estrategia, todo llevado exactamente a la práctica a través de la discusión y la metodología de caso. Áreas de enfoque. Nuestro MBA en español tiene estas 5 áreas de enfoque. Este es el atributo diferenciador del MBA en español. Un estudiante puede obtener su título de MBA y sacar una certificación en alguna de estas 3 concentraciones que llamamos nosotros, que son operaciones y tecnología, finanzas y economía o mercadeo. Y adicionalmente puede sacar cuantas certificaciones quiera entre desarrollo sostenible, emprendimiento e inteligencia artificial. Entonces, la idea es darles las herramientas holísticas y globales que trae todo MBA, pero que también puedan ir en un área en específico según los intereses. Entonces, hasta cierto punto es customizar el programa con el que ustedes quieren acabar graduando. A nivel del Global MBA, que es el programa totalmente en inglés, este programa tiene viajes internacionales, ese es su atributo diferenciador y además tiene una especialización en inteligencia artificial. Estos viajes internacionales son 3, 2 de ellos son obligatorios, parte de la malla curricular. Si uno quiere hacer los 3, perfectamente lo puede hacer. La semana de destino al que uno escoja en marzo de 2026 corresponde a una red a la que nosotros pertenecemos que se llama el Global for Advanced Management, liderada por Yale, y participan más de 30 escuelas internacionales. En esta semana, INCAE envía a sus estudiantes y recibe estudiantes de intercambio. Entonces uno puede escoger desde irse hasta Yale, irse al Technion en Israel, irse a EGAD en México, a la Universidad de Chile, o irse incluso a Asia o a alguna otra universidad en Estados Unidos. Vuelve a Costa Rica a las aulas, sigue pasando clases hasta agosto, donde sería el viaje a Silicon Valley, para entender todo el ecosistema emprendedor que se desarrolla allá, todo el tema de innovación tecnológica.
Luego volverían otra vez para Costa Rica y hay una última semana de destino al que ustedes escojan, que es muy parecido al de marzo. La única diferencia es que si escogen hacer el de marzo y el de octubre, tienen que ser destinos distintos para que puedan ser válidos. ¿Qué otras posibilidades ofrecemos? Cuando uno quiere tener lo mejor de dos mundos, cuando está viendo posibilidades en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, o Asia, pero también se quiere desarrollar en Latinoamérica, y lo que nosotros les planteamos es por qué escoger cuando puedes tener lo mejor de dos mundos. ¿Y a qué me refiero con ello? Tener tu formación en INCAE con un contexto latinoamericano, enfocados en liderazgo latinoamericano con competitividad global, donde además te podamos conectar a través de dobles titulaciones o intercambios con escuelas pares con las cuales tenemos relación. Y ahí a la experiencia se vuelve más customizada todavía. No puedes escoger irse a Estados Unidos o a Europa o Asia. La diferencia entre dobles titulaciones e intercambios tiene que ver con que una doble titulación suele ser un poco más larga, más o menos unos 18 meses entre INCAE y la escuela de destino, y tiene asociado un título. Mientras que un intercambio es más corto, entre 2 a 6 meses aproximadamente de intercambio, no tiene un título, y la diferencia es que en el intercambio uno no paga tuition o colegiatura en la escuela de destino, mientras que en la doble titulación en algunas sí se paga colegiatura, en otras no. Entonces, eso se puede entrar más en detalle en una conversación uno a uno, pero es importante que conozcan esta información de que no es necesario decidir o una u otra, sino es armar las dos experiencias en conjunto. Ahora sí, entrando en materia. Este es un concurso de una beca de hasta $20,000 para los costarricenses. Los requisitos generales que se necesita para cualquiera de ellas, porque son distintas, de acuerdo a los criterios, digamos, de los candidatos que se van a presentar, es primero tener una reunión uno a uno, ¿ok? Donde podamos identificar motivaciones, retos en los cuales se están enfrentando, hacia dónde quieren crecer profesionalmente, eso es súper importante. Luego, iniciar el proceso de admisión, completar los documentos, el test y la entrevista oficial, y finalmente lograr carta de admisión INTA. Es decir, hay que hacer todo un proceso para recién con carta de admisión poder concursar y aplicar por esta beca de hasta $20,000. ¿Cuáles son las becas según los criterios de todos de los candidatos que se presenten? En el caso de becas para emprendedores, pues se pide que tengan excelencia académica, un 85 sobre 100 en adelante, digamos, en notas de pregrado, tener una idea de negocio, usualmente que vaya enfocada en temas de innovación o tecnología, pero que sea una idea más aterrizada, de pronto incluso que ya estén en pruebas o que hayan investigado lo suficiente, no que sea una idea que esté no suficientemente de repente madurada o investigada. Eso sí es importante, porque se va a tener una entrevista con el director comercial. El director comercial les va a pedir de alguna forma como un elevator pitch, que es lo que se llama, que es que en 3 minutos ustedes tengan las habilidades para persuadir y vender su idea para que el director comercial les dé un pase para poder aplicar este tipo de beca. Las condiciones es cursar y aprobar la especialización en emprendimiento y presentar un plan de negocio como proyecto final. Esos son los requisitos para esta beca. La otra sería becas para empresas familiares, que apoya a los miembros de empresas familiares que buscan herramientas para desarrollar el negocio familiar, para escalar, para abrir sucursales en otros países, para cambiar procesos, hacer sucesiones familiares. Y los requisitos es ser parte de la empresa familiar, es decir, haber desarrollado funciones y contar con un excelente rendimiento universitario. Es importante también. Las becas de excelencia académica, pues apoya a personas que tienen características de liderazgo, que quieren generar un impacto positivo, están comprometidos con la región, no solamente con el país, y que hayan participado en procesos innovadores, es decir, que hayan intervenido de alguna forma en sus empresas, universidades, comunidades o país, que hayan generado un cambio, un impacto social, un invento que haya ayudado a mejorar algo, digamos, en las condiciones. Y los requisitos es lograr un excelente proceso de admisión sin retraso. Nosotros medimos todo y definimos acuerdos de fechas de cumplimiento. Todo eso se evalúa en parte del comité. Entonces, ese es uno de los requisitos.
y destacar en su ensayo esa actividad de innovación eh, y aporte que hayan realizado, digamos, en alguna de las instancias. Becas ACTE. Las becas ACTE impulsan mucho la formación de personas que estudiaron artes dramáticas y quieren contribuir a un mejor futuro en el país. Los requisitos es obviamente tener un título en artes dramáticas y destacar este tipo de actividades y cómo se han desarrollado en esta área a nivel de liderazgo y valores éticos que se hayan estado practicando. Y finalmente la beca de perfil de impacto busca aquellos líderes con potencial y deseo de generar impacto positivo en la región, que busquen ocupar espacios de repente con aporte a la sociedad, donde busquen liderar equipos de trabajo, donde busquen de repente generar cambios a nivel ambiental, a nivel social. Y el requisito es que en su ensayo esté destacada estas capacidades y habilidades que quieran contribuir luego de haberse graduado. ¿Ok? Y ahora sí, voy a darle paso a Sole para que nos cuente un poco porque nosotros tenemos la parte de becas, pero nos sentamos uno a uno con los candidatos para definir una propuesta, un esquema financiero, por así decir, que sea viable. Y se complementa becas también con un tema de financiamiento. Y quería, Sole, que nos cuentes un poquito con qué pares estamos trabajando nosotros, qué condiciones hay y cómo nosotros los asesoramos en ese sentido. Claro que sí, Lucía, gracias por el espacio y bueno, bienvenidos a los que recién vienen conectándose. Como bien lo mencionas, Lucía, esta convocatoria es para un evento, una beca, ¿verdad? De aproximadamente $20,000. Como vieron en la presentación, hay muchos donantes interesados en analizar diferentes perfiles y la beca, aunque es un monto interesante, ¿verdad? Y atractivo para la inversión, es un monto complementario. Entonces, como bien comentaba Lucía, estamos trabajando con algunos aliados, digamos, en Costa Rica, ¿verdad? Para que nuestros estudiantes puedan financiar la totalidad del programa, ¿verdad? Usualmente los estudiantes toman en INCAE una parte de financiamiento, una parte de fondos propios y la otra serían nuestros donantes a través de los apoyos de becas, ¿verdad? A veces hasta financiamientos. Entonces, dentro de las entidades que están trabajando actualmente con nosotros, tenemos a el BAC, que es un banco con el cual ya tenemos más de 10 años, si no me equivoco, trabajando actualmente. El BAC puede financiar de cara a la inversión del programa hasta un 80%. Ofrecen un periodo de gracia durante la maestría y 3 meses adicionales a terminar el programa y pueden financiar según el interés del estudiante en moneda local o dólares, ¿verdad? Y también ofrecen opción de financiamiento, ya sea con fiadores o con un tema hipotecario. ¿De qué depende el análisis con BAC? Al igual que con el apoyo financiero en CAE, los postulantes deben presentar una carta de admisión y ser presentados formalmente porque un producto premium que no manejan todos los ejecutivos ni todas las sucursales. Entonces, para obtener mayor información, normalmente nosotros, una vez admitidos, los presentamos con ellos mediante un correo electrónico y ahí comienza el proceso de asesoría de parte del BAC. Tenemos también otra opción que es una alianza reciente, ¿verdad? Con el Banco Popular, quienes podrían financiar hasta un monto máximo de $25,000. Tienen un plazo actualmente máximo de hasta 10 años. Tienen un porcentaje, ¿verdad?, de comisión. Igualmente el BAC se lo tiene al momento de los desembolsos. Y la diferencia es que Banco Popular podría financiar con un pagaré, ¿verdad? La misma persona puede ser, firmar el pagaré para quedar como titular y responsable del crédito en absoluto, o también poder complementar con el escenario de fiadores. Y por último, tenemos una de las opciones que para nosotros es la usualmente más atractiva, ¿verdad? Más bien para los estudiantes, porque CONAPE es una institución gubernamental que hoy por hoy ofrece financiamiento de hasta el 100% del programa, ofrece también financiamiento para la parte de sostenimiento, gastos de vida, porque como comentaba Lucía, nuestros programas son residenciales y el estudiante, aunque en su mismo país, tiene que trasladarse a vivir al campus y dejan de trabajar. Entonces, CONAPE también ofrece un aporte, ¿verdad?, como parcial para el tema de sostenimiento. CONAPE podría financiar con fiadores, con hipoteca, un certificado a plazo o un mix de estas tres garantías.
y la tasa de interés comparada con todas las opciones que tienen localmente en Costa Rica es la más baja y a nivel de Latinoamérica también una de las más bajas, con el 4.5% de interés, que es una tasa fija. Adicional, el CONAPE le ofrece un periodo de gracia durante todo el proceso de estudio, entonces ustedes no tienen que preocuparse por amortizar la deuda inmediatamente y podrían darles hasta 2 ciclos más de periodo de gracia, que son usualmente en trimestres o cuatrimestres, según haya sido aprobado el financiamiento del estudiante. Al igual que con el BAC, Banco Popular y CONAPE, asesora a los estudiantes hasta que están admitidos, porque por ser un presupuesto, ¿verdad?, tan alto normalmente para la inversión académica, deben asegurarse que el estudiante efectivamente está solicitando un crédito para fines educativos, que es el propósito que ellos tienen. No sé si hasta acá, Lucía, tenemos alguna pregunta. Sí, creo que sí tenemos una en el Q&A. Veo que Ok, Dayana nos pregunta si las becas son exclusivas para los programas full time porque ella trabaja, su trabajo es remoto, sí tiene posibilidad de reubicarse cerca del campus, pero no renunciar. Gracias, Dayana, por tu pregunta. Esta beca de hasta $20,000 sí está pensada para los programas full time, sin embargo, para nuestro MBA online también tenemos paquete de becas definitivamente. Y para ese programa no necesitarías renunciar. Sí hay encuentros presenciales. En INCAE nuestros programas tienen un componente de presencialidad mínimo en comparación al residencial, definitivamente, pero la invitación sería más bien, Dayana, que nos podamos unir uno a uno y de hecho les comparto aquí el código QR para que lo puedan escanear y nos puedan escribir la palabra asesoría para tener esos espacios uno a uno y poder profundizar tanto en los retos, en las motivaciones que ustedes tienen, como para poderlos guiar sobre el tipo de programa y poder hacer un ejercicio financiero también con ustedes. efectivamente, Lucía. También Carolina nos hace la pregunta de, en la práctica, ¿cuál es el tiempo estimado de tramitación de financiamiento una vez que se ha recibido la carta de admisión? El proceso es variable según la entidad. En promedio, con CONAPE, para poner el ejemplo, podrían ser desde 4 hasta 8 semanas, desde que inician el proceso de solicitud hasta que obtienen una resolución. Con el BAC podría ser aproximadamente unas 4 semanas igual, y con Banco Popular se estima también un periodo de 4 semanas porque son entidades privadas, ¿verdad? Y tienen como procesos diferentes. Normalmente con el BAC y con Banco Popular se presentan los estudiantes desde que son admitidos. A veces con CONAPE funciona un poco diferente porque ellos van como por ciclos, ¿verdad? De cuatrimestres. Entonces habría que analizar según el programa que te interese, Carolina, si podríamos avanzar desde ya o tendrías que esperar un poco. Pero en promedio, digamos, sería de 4 a 6 semanas con cualquiera de las opciones. Por Igual, acá Carolina, tenemos, ay, ay, perdón, perdón, dale. Sole, te invito, Carolina, que nos escribas la palabra asesoría para que podamos tener esa conversación uno a uno y podamos establecer también un poco la línea de tiempo entre el proceso de admisión y la parte financiera que te comentaba Sole. Ujú, perfecto, Lu. Por ahí Alejandro nos consulta si podríamos compartir luego este archivo. Con mucho gusto. Alejandro, nos puedes dejar también tu correo por acá para enviarte la información directamente. Igual en la página web de INCAE está publicada abiertamente toda la información de estos fondos para que puedan revisar con mayor detalle, si así lo desean. Tenemos un par de preguntas más. Lucía dice acá que, bueno, la beca es de 20,000, pero ¿cuánto es el costo total? Juan Pablo Ok, Villalobos. perfecto. Depende de los dos programas que les he comentado, el MBA Global, el valor de inversión que incluye ya alojamiento, colegiatura, matrícula, es toda sobre $54,500 los 15 meses. Y la maestría en español, 49,800. Muchas gracias, Lucía, por la respuesta. Por acá, Freddy Miranda Un nos gusto. consulta sobre el sector agrícola y pecuario, si hay posibilidad de optar a becas. Sí, de hecho sí, creo que no la detallamos, Lucía, pero hay un par que va a aplicar este perfil, si les comentas. Sí, claro, definitivamente. Nosotros también tenemos algunos donantes que buscan el tipo de perfiles que vengan de carreras propias como agronomía, agronegocios en general. También tenemos una maestría de doble titulación con Zamorano, si fuese el caso, puede ser o un MBA online o un MBA residencial con una visión más holística o algo un poquito más específico.
Entonces sí tenemos donantes específicos que buscan ese tipo de carreras. Muchas gracias, Lucía. Por acá nos preguntan, y voy a unir un par de preguntas como tal, nos consultan sobre el sector educación y sobre funcionarios públicos, si pueden optar o no a las becas, personas que provienen de estos sectores, Lucía. Sí, sí, claro, definitivamente no hay ninguna restricción, tampoco hay restricción en carreras de pregrado. De hecho, nuestros estudiantes vienen de ingenierías, de administración, de artes, como les había mostrado una de las becas. Hemos tenido médicos, abogados, psicólogos, comunicadores. Entonces, no hay ninguna restricción, tanto si vienen del sector privado como público. Genial. Por acá nos preguntan si hay que tener un financiamiento necesariamente porque la beca pues no cubre el 100%. Eso depende, José Luis. Depende de ese análisis que hacemos en la reunión uno a uno. Hay estudiantes que pueden contar con apoyo familiar, ¿verdad? Hay algunos que se desprenden de algunos bienes, también tipo carros, ¿verdad? Como, o ponen a rentar algún terreno, algún apartamento. Entonces, eso sí depende mucho de cada estudiante y cómo analicemos su esquema financiero uno a uno. Entonces, por eso lo seguimos invitando a que escaneen acá el código QR y pongan asesoría para que podamos mañana contactarle y agendar el espacio. Nos pregunta Gustavo si para estudiar el MBA no se puede trabajar y estudiar a la vez. Ok, perfecto. Sí se puede para la modalidad del MBA online. Si por alguna razón cumplen los requisitos, ¿a qué me refiero con ello? Que tengan entre 3 a 5 años de experiencia profesional, a que estén en una posición, digamos, de responsabilidad. ¿Hay alguna restricción, digamos, para poder renunciar y quieran seguirse formando? Se puede considerar el MBA online. Para que tengan una idea, en el MBA online el promedio de edad de la clase es de 30 años. Tenemos personas con un poco menos de 30 años y personas hasta unos 45 años más o menos. Entonces sí se puede estudiar y trabajar en la modalidad del MBA online. En las modalidades presenciales o residenciales no se puede porque hay actividades inmersivas y de hecho hay mucho trabajo en grupo. Entonces la atención tiene que estar al 100% hacia el estudio. Perfecto, Lucía, muchas gracias. También bueno, por aquí se repite un poco, se aplica para la maestría en Alianza con Zamorano o las maestrías ejecutivas. Cada uno de los programas es evaluado según el director, digamos, de carrera de cada programa, ¿verdad? Como tal, y según los fondos disponibles. Entonces, lo invitamos al espacio de asesoría para identificar primero su perfil, orientarlos luego a qué programa podríamos quizás postular y ya con eso entender qué tipos de apoyos aplican, ¿verdad? Para los programas, porque algunos únicamente tienen descuentos, otros sí tienen becas, otros podrían tener ese mix que les comentaba hace un momento de beca y financiamiento. Y por acá nos consultan también, Lucía, si podríamos definir un monto para la beca de excelencia académica. No sé si quieres profundizar para explicarles cómo funciona. Perfecto. En el caso, bueno, todas las becas que les hemos mostrado aplican para esta beca de hasta $20,000. Cuando es excelencia académica, se va a revisar el récord, digamos, que alcanzaron de notas en pregrado, definitivamente. El tema del test también que se los va a evaluar dentro de INCAE, el proceso de admisión como tal y que hayan sido diligentes en cumplir las fechas, más la entrevista oficial que se va a tener. Todo eso es lo que se evalúa en el proceso. Perfecto, muchas gracias, Lucía. También nos consultan sobre si hay becas que apliquen para el MAI, que otro de nuestros programas residenciales. em, sí, aplican. Obviamente los montos de apoyo financiero puede variar también de cara a la inversión del programa, ¿verdad? Los programas tienen diferentes montos de inversión. Entonces, con cada uno de ustedes se puede hacer un proceso y todos ustedes, una vez admitidos, tienen la posibilidad de postularse al proceso de apoyo financiero sin ninguna restricción. Lo que los donantes quieren entender es la necesidad real del estudiante, el perfil que realmente tienen, ¿verdad? Han construido desde su carrera universitaria y carrera laboral para poder definir cuál sería el fondo más adecuado para ustedes. Francisco nos pregunta, Lucía, si cuál es la probabilidad que se tiene para obtener la beca. Perfecto, genial, Sol. Bueno, es un concurso donde van a competir con todos los aplicantes que quieran a partir del webinar entrar en ese concurso. Las probabilidades más bien están en cancha de ustedes en el sentido de, primero, animarse a tener esa conversación uno a uno. Segundo, identificar el programa que mejor se ajuste a ustedes.
y completar el proceso de admisión. Eso básicamente está en cancha de cada uno de los aplicantes con el apoyo del equipo de INCAE. Y una vez que tengan carta de admisión, que es el primer paso, es armar el expediente para presentarlos ante esta convocatoria de hasta $20,000. Y es ahí cuando entran a un comité de apoyo financiero. Entonces, es un comité quienes van a evaluar a todas las personas que entren a partir de esta convocatoria. Perfecto, Lucía, muchas gracias. Nos consultan si el título de licenciatura es necesario o si se puede cursar con bachillerato. Desde el bachillerato pueden aplicar cualquier persona que ya tenga su título en mano, ¿verdad? O que ya tenga un certificado de egresado, que quizás solo está esperando el acto de grabación. Lucía, se repite mucho la pregunta de cuál es la diferencia entre el envío online y el presencial y cuál de los dos es mejor. La he visto Ok. varias veces por acá. Perfecto. Bueno, la diferencia básicamente es que uno te permite seguir trabajando y el otro no. Uno tiene una experiencia inmersiva más intensa en la presencialidad. Implica que vas a estar conviviendo con más de 10 nacionalidades 24/7, ¿verdad? Vas a estar con un enfoque 100% a tu estudio y tu formación. En cambio, en el MBA online, lo que vas a hacer es ir adquiriendo las herramientas para irlas poniendo en práctica en tu fuente de trabajo. La otra diferencia es el perfil, digamos, el requisito de experiencia laboral. Para los residenciales, la experiencia va entre 2 a 3 años de experiencia profesional para poder ingresar, y el MBA online es un perfil más senior, va entre 3 a 5 años de experiencia profesional en promedio para poder aplicar a este tipo de programas. Esas serían las diferencias. A nivel de pensum, los dos son lo suficientemente robustos. De hecho, el MBA Online es el programa más largo que tenemos porque es el pensum del MBA en español, nada más que se lo da de forma virtual y no se pasan clases todos los días. Este programa dura 22 meses de clases más 2 meses de consultoría en empresas. Las clases, en el caso del MBA Online, hay 3 semanas inmersivas, al principio del programa presencial en Costa Rica, a mitad del programa otra semana presencial en el Centro Ejecutivo en Panamá, y al final del programa, para la entrega del proyecto de consultoría, otra semana en Costa Rica. Después, tienen un acompañamiento de 22 meses, pasando clases 2 veces por semana, en vivo, en nuestra aula virtual. Esto quiere decir que ustedes todas las semanas van a ir aprendiendo herramientas y las van a ir poniendo en práctica en la fuente laboral. Ahí, si quieren entrar un poquito más en detalle, la tecnología que nosotros utilizamos en el aula virtual, cómo se desarrolla esta experiencia, porque hemos traído tecnología que solamente INCAE tiene en la región para que la experiencia sea lo más parecida a la presencialidad, dado que no es por Zoom, es en vivo y está incorporado con cámaras, sensores y micrófonos. ¿A qué me refiero? Es una aula física construida donde el profesor llega a dar la clase y está equipada con una serie de pantallas. Imagínense una vista panorámica donde en cada pantalla está un estudiante y el profesor hace contacto visual. Entonces el estudiante entra a través de una plataforma y tiene 4 diferentes visualizaciones. Con una cámara y haciendo un clic puede ver el pizarrón virtual del profesor, donde hace todos los ejercicios y lo ve en tamaño completo en su pantalla. Con otro clic y otra visualización pueden ver la presentación del profesor. Con otra pueden ver al profesor caminando en el aula de clase porque hay una cámara que lo sigue, y con otra ver a todo el salón de clase. Entonces, cuando el profesor pone atención o está explicando algo de la presentación, el estudiante le da clic y puede ver en tamaño completo la presentación. Si luego el profesor salta al pizarrón virtual, el estudiante hace clic en la otra visualización y ve en toda su pantalla lo que está explicando en el pizarrón. Entonces, el nivel de interacción es tan alto como si estuvieran en forma presencial, y ese es un atributo valioso a nivel de formación y de integración. Excelente, Lucía. Muchas gracias por la explicación. Por acá nos preguntan si hay un límite de edad para postular a las becas y si pueden aplicar si están a un cuatrimestre de graduarse de la carrera. El tema de edad no es un límite, o sea, no hay beca por edad específica, más bien es entender si su perfil aplica a uno de los programas que podría tener este beneficio de la beca como tal. Entonces, de igual manera, lo invitamos al espacio de asesoría porque hay maestrías como el MAIT, por ejemplo, que es una maestría un poco más, suele haber un perfil un poco más junior en cuanto a edades, y habría que ver, Alejandro, que me estás preguntando si es poder aplicar antes de graduarte un cuatrimestre antes. Sí dependería del programa,
el proceso de aplicación al programa lo puedes realizar. El tema de becas, habría que entender un poco tus tiempos, porque las becas otorgadas por los donantes no son transferibles. Entonces, si ustedes son beneficiados este año, digamos, con X beca, y por algún motivo no pueden ingresar al programa y tendríamos que postergar el siguiente año, la beca no se replica. El donante libera los fondos, decide si los reasigna o no, y se volvería a hacer ese proceso de beca nuevamente para el siguiente ciclo, digamos, del programa, para que lo tengan en cuenta. Y nos consultan si hay algún costo por el tema de asesoría. No, la asesoría es totalmente gratuita. Somos 4 personas trabajando para costarricenses en este momento. Entonces no hay ningún costo por conversar. Más bien nosotros ofrecemos estos espacios para que ustedes puedan tener mayor información y con eso, ¿verdad? Puedan tomar una decisión pues más informada. Nos consultan un Exacto. poco sobre duraciones de los programas. Lucía, si les repetís. Perfecto. El MBA en español y el MBA en inglés, ambos duran 15 meses. El MBA en inglés empieza el 21 de octubre y solamente se abre una vez al año. El programa de español empieza el 28 de octubre y también dura 15 meses y se abre una vez al año. Perfecto. Nos consultan acá cómo es el ritmo de estudio, Lucía, de clases durante una maestría residencial y cuál es la dedicación promedio para los que están en la otra modalidad, que sería el MBA online. Perfecto. Vamos a ver, para las dos modalidades se utiliza la metodología de caso, ¿ok? Que es heredada por Harvard, quien nos fundó hace 60 años. La metodología de casos tiene 3 etapas, ¿ok? Nosotros para cada clase asignamos un caso real de una empresa, de una situación particular y una nota técnica que complementa ese conocimiento. Entonces, primero hay un desarrollo de conocimiento individual de lectura, entender la problemática. La segunda instancia es reunirse en grupos de estudio que INCAE les asigna para debatir y discutir diferentes puntos de vista sobre esa problemática. Y la tercera etapa es ir a la clase a conversar directamente a debatir, mejor dicho, con el profesor y con los otros compañeros del salón de clase. Y eso constantemente. ¿Qué hace esta metodología? Desarrolla primero pensamiento crítico, capacidad de análisis y capacidad de establecer una metodología de desarrollo de problemas complejos. ¿Ok? Empezamos a trabajar todos los días en entrenar nuestro cerebro para resolver problemas complejos relativamente rápido. O sea, es como hacer una estructura mental con todas las variables que vemos para buscar alternativas de solución. Entonces, en ambos se maneja la misma metodología. El nivel de exigencia en ambos programas es el mismo. La facultad que da las clases es la misma. El título, tanto de los residenciales como del MBA online, es el mismo. No dice MBA presencial y MBA online. No, dice MBA Vincae. ¿Ok? A nivel de dedicación, cuando es un programa totalmente residencial, para que tengan una idea, pasan clases desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde con espacios de break y con el espacio del almuerzo, obviamente. Pasan entre 3 a 4 clases por día y luego tienen que ir a leer los contenidos del día siguiente, reunirse en grupos para estar preparados para el día siguiente. Cuando hablamos del MBA online, al pasar 2 veces por semana, pues tienen más espacios para desarrollar la misma metodología, o sea, formación individual, reunión a través de Zoom, tendría que ser con sus grupos de estudio, ir a la clase totalmente preparado. Entonces, sí es fuerte el ritmo, definitivamente es exigente, sumamente exigente, porque parte de un análisis individual primero, para luego llegar a un análisis más colectivo, más grupal. Perfecto, Lucía. Muchas gracias por la respuesta. Por acá nos Ujú. están consultando si para el tema del MBA online se ocupa un conocimiento amplio en temas de finanzas o ingeniería y nos consultan también sobre el idioma inglés. Perfecto, genial. Para el MBA online, en realidad para cualquier MBA, no se necesita que tengan un conocimiento tan profundo. En todas nuestras modalidades se dan cursos de preingreso antes de que empiece el programa como tal para nivelar. ¿Por qué? Tomemos en cuenta de que vienen estudiantes de toda Latinoamérica de diferentes profesiones. Entonces, nosotros hemos tenido abogados, comunicadores, psicólogos, administradores, ingenieros, y cada uno ha ido desarrollando cierta expertise.
y puede ser que algún área en particular no esté tan fortalecida. Entonces tenemos cursos como introductorios, sentamos las bases y a partir de ahí construimos el conocimiento en los 3 programas de MBA. A nivel del idioma inglés, el programa que es totalmente en inglés sí requiere un requisito adicional que es un examen de suficiencia en el idioma a nivel C1. Su equivalencia, digamos, en TOEFL estaríamos hablando arriba de los 92 puntos y en Duolingo sería 120 puntos. Los otros, TOEIC, IELTS y todo eso también los admitimos en sus equivalencias, que sería C1. Entonces eso sí es importante, porque las clases van a ser habladas en inglés, los profes van a dar los casos en inglés y las evaluaciones van a ser en inglés. Perfecto, Lucía. Nos consultan si hay una fecha límite para aplicar al tema de la beca. No hay una fecha límite, más bien hay una fecha inicial que es a partir de mañana. Básicamente todas las personas que inicien proceso de admisión podrán postular a este apoyo financiero por parte de la escuela y los donantes. Y nos Ujú. consultan, Lucía, ¿qué pasa si ya ingresó la persona al programa, es beneficiaria de la beca, no logra pasar o aprobar algún curso académico? ¿Qué Ok, pasaría con la sí, beca? ok. Si hay una persona que ya entró al programa y, digamos, algo ha pasado a nivel académico con las notas o algo así, podría perder la beca. Entonces es importante entender que cuando INCA, uno de los donantes de INCA otorga una beca, hay cierto compromiso que se pide a nivel de promedio de clases que deben mantener, promedio de notas, a nivel de conducta, también hay un tema de conducta dentro de la escuela que se tiene que cumplir. Entonces, una vez que es uno beneficiario, se le pasa toda una carta con todo ese detalle, la cual tiene que firmar para aceptar las condiciones, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta que tienen que tener un buen récord durante el programa para no perderlo. Efectivamente, Lucía, gracias. Y como comentan por ahí en el chat, sí, la beca es un compromiso, definitivamente. Sí hay notas mínimas. Normalmente los donantes piden un promedio intermedio, no te piden ser el mejor en todo momento, dependiendo, bueno, de la beca, ¿verdad? Y el donante como tal. Y motivos de fuerza mayor que están consultando por ahí en el chat, eso sí se revisa con un comité académico, con rectoría si es necesario, con registro académico directamente, porque sí hemos tenido casos que por motivos ajenos a la voluntad del estudiante han tenido que pausar, ¿verdad?, el programa. Entonces, todo eso se revisa caso a caso. La verdad que así como la asesoría para iniciar el proceso es personalizada, estando adentro, también todos los estudiantes tienen un acompañamiento con un departamento encargado de experiencia académica. Tienen diferentes clubes a los que se pueden acercar para pedir apoyo, ¿verdad? Sea académico o en otras áreas. Así que cuentan con un respaldo desde el día uno que inician su proceso hasta el último día, básicamente, de la maestría. Nos consultan si la beca aplica para maestría online. Nosotros tenemos una gama interesante de programas online, como les comentaba hace un momento. Todas las maestrías tienen como diferentes apoyos, ¿verdad? Pueden ser descuentos, pueden ser becas, un mix de ambas. Y si tenemos el espacio de asesoría, podríamos más bien enfocarnos en una y entender qué tipo de beneficios tiene ese tipo de programa. El costo del envío online, creo que ese no lo mencionamos, lo preguntan en varias intervenciones. La inversión es de $44,500. El costo académico, eso incluye el alojamiento en campus, la alimentación en campus para estas 3 semanas presenciales y nada más tendrían que cubrir los costos de un viaje académico en Panamá para que lo tengan en cuenta. Creo que por ahora hemos cubierto bastantes preguntas, Lu. No sé si ves una ahí que tal vez no hayamos Me parece que eh, no, creo que estamos, abarcado. sí. Ya he recibido varios WhatsApp solicitando el tema de Ujú. asesoría. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Saliendo del webinar, yo les voy a indicar la persona que los va a contactar para poder separar el espacio y atenderlos lo antes posible y tener esa asesoría uno a uno y que podamos entender cuál es el mejor programa que se ajusta, digamos, a sus necesidades y expectativas y a partir de ahí, pues, poder apoyarlos también para esta convocatoria de becas. Perfecto, Lucía. Por ahí nos preguntan si van a tener acceso a la grabación. Creo que sí, les va a llegar probablemente mañana por la tarde, Ujú. ya una vez que se haya hecho el registro.
Y personas que en este momento ya están con un proceso activo de admisión, claro que sí, pueden postular también a este proceso de becas. Y esta beca particular de hasta 20.000 en este año es una opción que los donantes nos están dando. Eso puede variar al siguiente año, ¿verdad? Porque también dependemos de esos fondos que van asignando estos donantes del instituto. Entonces, si hay becas normalmente en todas las ediciones, los montos suelen variar según los fondos que tengamos disponibles. Le agradecemos más bien el tema de si necesitan un espacio para entender un poco más qué aplica a su perfil, que nos dejen por ahí sus mensajitos con la palabra asesoría. Puede ser acá en el chat de Zoom también o a través del código QR, o algunos nos han pedido los números directos, entonces lo he dejado un par de veces en el chat para que puedan hacer sus consultas y mañana a primera hora les estamos contactando. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas. Ha sido bien interactivo y esperamos poderlos ver en ese espacio uno a uno. Igual la invitación para los que quieran la asesoría de poder tener un tour en campo y que conozcan las instalaciones y vean un poquito más de lo que significa vivir una experiencia multicultural internacional enfocada en liderazgo latinoamericano y competitividad global, son bienvenidos. Así que muchas gracias por este espacio y feliz noche a todos. Gracias, Lucía. Buenas noches a todos. Un gusto. Hasta luego.